Amigos y amigas de Enfoque Binario, saludos. Un placer para nosotros volver a acompañarles ya en este año 2020. Feliz año nuevo y muchas bendiciones para todos. Saludos Luis, ¿cómo te sientes? Saludos, ¿cómo te ha tratado el año nuevo? Bien. Bien, bien, contento ya de volver a encontrarme contigo en este acostumbrado espacio de Enfoque Binario y por supuesto de volver a compartir con nuestros seguidores y toda la gente que siempre está al tanto de todas nuestras El publicaciones. primer programa del año. Primer programa del año y que en un tema que está candente, un tema internacional que a la gente le ha llamado mucho la atención y que nos ha pedido que tratemos. Y es el tema de la muerte. Algunos hablan de asesinato por parte de los Estados Unidos del líder de la guardia iraní llamado Soleimani o Soleimani en árabe, sabrán ellos General. cómo se pronuncia. La idea es que los Estados Unidos, en unos ataques que hiciera en Irak, de manera estratégica, decidió poner término a la vida de este general, acusándolo incluso de ser uno de los terroristas más buscados por los mismos Estados Unidos, por los crímenes de guerra y por la influencia que este líder iraní tenía en todo el Medio Oriente. Ahora, Luis, esto ha traído una serie de consecuencias. Se ha Sí. hablado incluso hasta de una tercera guerra mundial por lo caldeado que han estado los conflictos entre iraní, que ha dicho entre los iraní o iraníes, que han dicho que van a vengar la muerte de su general, y los Estados Unidos. ¿Qué te parece este tema? Bueno, hablar de Tercera Guerra Mundial pienso que no, pienso que es bastante improbable, pero quisiera, si me lo permites, hablar un poco de cuál ha sido históricamente la relación que ha habido entre Estados Unidos e Irán, porque realmente esto viene de atrás. En el año 1979, con la revolución iraní, cuando el Shah de Irán sale al exilio a Estados Unidos, ocurre algo que pienso que marcó para mal las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Y fue que estando el Shah en Estados Unidos, toman como rehenes a 50 y tantos de ciudadanos norteamericanos. Eso fue en el año 79. Y a partir de ahí ponen en jaque a la presidencia de Carter, del presidente Carter en Estados Unidos. Y eso marcó un inicio de un mal inicio entre las relaciones entre ambos países. Ellos habían secuestrado o tomado como rehenes, perdón, a esas personas, exigiendo la extradición del Shah para juzgarlo por crímenes en Irán. Y a partir de ahí todo ha sido negativo. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán. Y lo que ocurrió con la muerte de este general no es más que otro de los acontecimientos, digamos, que van a marcar para desestabilizar la región, desestabilizar Medio Oriente. Con esto que ocurrió, lamentablemente, se marca el inicio de un periodo de aún una mayor inestabilidad, porque como sabemos, Oriente Medio desde el año 2001, a partir de los ataques del 11 de septiembre, se ha visto ya en guerras, en la guerra de Irak, etcétera, que han marcado un punto de inflexión, pero para la desestabilización, para la destrucción del Medio Oriente. Y esto, como dije, es un ingrediente más de ese problema. Pero también hay que verlo desde el punto de vista geopolítico. Es decir, Estados Unidos e Irán lo que están haciendo en Medio Oriente es tratar de conseguir la hegemonía de Medio Oriente. Estados Unidos, a través de su aliado, que es Israel, que como tú sabes, Estados Unidos es que históricamente ha financiado y ha dotado de armas a ese país, e Irán, y el papel de China y de Rusia también, que como sabes de esas dos potencias están apoyando a Irán. Entonces es un entramado un poquito complicado lo que tenemos de frente, pero lamentablemente lo que viene es mayor desestabilización
y esperemos que no haya ya una guerra formal, porque eso sería terrible para la región. La idea es, Luis, a ver si yo comprendo o más bien explico con otras palabras lo que tú has tratado de decir, es que todos los acontecimientos bélicos o políticos que se desarrollan en esta zona del Medio Oriente están marcados o dirigidos por un alto contenido estratégico en el sentido de los intereses geopolíticos que hay en toda esa zona del Medio Oriente, incluso por el tema de los grandes recursos naturales Claro. que tienen los países que viven en esta región. Fíjate que ahí donde está Irán, históricamente se hablaba antes de uno de los grandes imperios de la humanidad, el imperio persa, Sí. pero también sobre esa zona siempre ha habido un gran interés estratégico de las grandes potencias por el asunto del petróleo. Fíjate que en los últimos días se ha hablado como una de las consecuencias de las desavenencias que existe entre Estados Unidos y entre Irán a propósito de la muerte de este general iraní, es el hecho de que ya los precios del petróleo empiezan a subir. Y esto es un gran problema para toda la humanidad, sobre todo para países como Rusia y como China, que dependen altamente de estos combustibles fósiles, que de hecho, ante esta situación, han llamado a la moderación de ambos países a los fines de evitar un conflicto a gran escala. Claro. Y pese a que ya la Guerra Fría culminó, todavía existe ese gran fantasma de la guerra nuclear. Esa es una posibilidad que todavía está. Y en la medida en que la temperatura va subiendo, por decirlo de algún modo, esa posibilidad va aumentando. De hecho, Hay algunos autores que hablan de ese tema como uno de los peligros existenciales. claro, junto con el cambio climático, la proliferación de armas nucleares, que como te dije anteriormente, pese a que la Guerra Fría terminó, la gente pensó luego de que cayó la Unión Soviética de que ya no había necesidad de que proliferaran estas armas, pero lo que vemos es que los estados, contrario a eso, lo que desean es seguir produciendo armas de destrucción masiva y eso es un problema que también hay que abordar porque en la medida en que este conflicto sigue incrementando, lamentablemente la posibilidad de un ataque nuclear, aunque no es muy alto, porque tampoco queremos alarmar a la gente, pero es una posibilidad que está. Y también hay otro factor que quiero tratar, que es el siguiente, y a propósito también de lo que significó la Guerra Fría. Samuel Huntington, que fue un politólogo de Harvard, escribió un libro que se llama El choque de civilizaciones, en el cual él establece que luego de la Guerra Fría los conflictos que van a ocurrir en el mundo no son de naturaleza ideológica. Tú sabes que luego de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en un conflicto de naturaleza ideológica en el cual Estados Unidos versus exacto, comunismo y ellos no solamente era ideológico sino también de hegemonía claro. Geopolítica. Y Huntington lo que dice es que luego de que cae la Unión Soviética los conflictos van a ser religiosos fundamentalmente. Y este es un tema que se ha tratado poco en este conflicto Estados Unidos e Irán, pero me parece interesante que pudiera también abordarse como uno de los factores que han influido a esto, porque al final, cuando tú colocas hegemonía en Medio Oriente y conflictos religiosos, te va a dar que coincide, o sea, van que de la mano. Van de la mano. Pienso que eso es un tema también que hay que tomar en consideración. Ese es un tema que habría que analizar en lo adelante, pero sí, Luis, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Hay muchos que han hablado en los últimos días de que esa decisión del presidente Donald Trump o de los Estados Unidos de atacar ese convoy en el que iba este general iraní, Soleimani, hablaban de que eso podría catalogarse como un acto de terrorismo de Estado por parte de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que estuvo correcta esa decisión? ¿No estuvo correcta?
Hay quienes han hablado de una violación al derecho internacional con ese asesinato. Yo no quiero entrar mucho en el tema jurídico porque para ello tendríamos que disponer de mucho tiempo para abordar eso. Pero sí te puedo decir que considero que fue un error por parte del presidente Trump ordenar el asesinato, ordenar la muerte de este general iraní, porque eso lo que va a hacer es que va a aumentar más el problema en Medio Oriente. Y con el aumento de las hostilidades en esa región, como tú bien señalaste, lo que hay es un problema económico que se está produciendo ya porque los precios del petróleo van a comenzar a subir. Hay un problema también digamos, de vidas humanas que se van a perder por este conflicto. Y pienso que Estados Unidos debió tratar el tema de manera diplomática. Yo pienso que la diplomacia ha sido uno de los grandes avances de la humanidad. Cuando tú dejas las armas de un lado y te sientas en la mesa a hablar con tu adversario, pienso que es una manera más civilizada de tratar los temas. Al margen de que tú consideres Luis, en la radicalidad que muchas veces ostenta el régimen iraní. Claro, porque claro. hay que estar claro que en Irán no hay una democracia. No, es una teocracia. Es una teocracia. De hecho, muchos justifican la decisión del presidente Donald Trump o de los Estados Unidos sobre la base de que el tipo, no estamos hablando de un santo, porque ahora en los medios de comunicación hemos visto cómo allá en Irán han llorado a este hombre, han hecho un gran funeral, pero no estamos hablando de un sacerdote evangélico o de un padre católico. Estamos hablando de un hombre que tenía sangre en sus manos, claro, y que de hecho era el propiciador de varios grupos de carácter incluso terrorista o altamente cuestionado por la comunidad internacional, como el Hezbollah. Sí. Entonces esos son puntos que hay que tratar y que habría también que analizar. Ahora bien, yo decía en nuestro grupo de chat de Enfoque Binario que se habló mucho se ha hablado mucho del tema. De hecho, por eso lo estamos tratando en esta primera emisión de Enfoque Binario. Y yo decía, cuando se estaba debatiendo el asunto, de que el hecho de que se produjera este conflicto internacional de alguna manera distraía del proceso que se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos en términos políticos, el impeachment en contra de Donald Trump. De hecho, eso podía ser una justificación para Donald Trump buscar la reelección, como de hecho así parece que lo va a hacer. Si hay un conflicto bélico en el cual se está involucrando a los Estados Unidos o en el que los Estados Unidos se ha involucrado de manera directa, ese impeachment pasa ya o se relega a un segundo plano, porque ya es una cuestión de seguridad nacional, de Estado, que a la que hay que ponerle asunto. Pero si la decisión se tomó por eso, pienso que fue una decisión sumamente irresponsable. Porque si es así, él no está contando, él no lo está haciendo para salvaguardar la vida de los norteamericanos ni para salvaguardar la vida de personas en Medio Oriente, sino para él protegerse políticamente. El trasfondo político sobre el cual se ha ido debatiendo estos acontecimientos ha sido ese. Ahora, la justificación que obviamente le da el secretario de Estado y el presidente de los Estados Unidos ha sido otra. Se ha hablado de que esto contribuiría a garantizar la paz en el Medio Oriente, ya que estamos hablando de una persona que propiciaba ciertos cuerpos de inteligencia y cuerpos militares que tenían una vinculación directa con el terrorismo en toda esta área. Sobre todo también por el hecho de que tú mencionabas al inicio, de que los Estados Unidos deben preservar las relaciones directas que tienen, por ejemplo, con países como Israel, que son sus aliados directos en Medio Oriente, a los cuales Irán se ha enfrentado también de manera directa durante muchísimos años, sí. Y esto es lo que sigue agravando esta situación de inestabilidad y de confrontación en el Medio Oriente. Pero en resumen, porque este es un tema sumamente complejo y para abordarlo de manera
bien, para abordar de una manera más completa, necesitaríamos mucho tiempo. Pero pienso, Gilberto, que la violencia siempre causa más violencia. Si lo que se está tratando es de calmar un poco, si lo que se está buscando es la paz en Medio Oriente, no creo que esa sea la forma con la cual se vaya a aportar a eso. Entiendo que el régimen iraní es un régimen totalmente deleznable, eso es una teocracia, ahí cuelgan, ahorcan a cualquier persona por cualquier cosa, en eso estamos claros. Sin embargo, pienso que la forma en la que se abordó no fue la más correcta. Yo pienso que la diplomacia, como dije anteriormente, siempre debe permanecer en primer orden y en su defecto ya utilizar la violencia, pero utilizarla como la última ratio, no que sea lo primero a utilizar. Pienso que eso no contribuye realmente a la paz en Medio Oriente. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros, de hecho, lo que debemos es precisamente propiciar la paz, el entendimiento, la disolución de las desavenencias que existen en nuestros países a los fines de garantizar la estabilidad de esa región, que en fin es lo que le conviene a Irán, a Israel, a los Estados Unidos y en sentido general al mundo. De hecho, esa ha sido la posición de otras potencias como Rusia y China, a los fines de que se moderen esas posiciones que en este momento se encuentran en conflicto, y eso debemos celebrarlo. De hecho, los Estados Unidos, después que tiraron la piedra, vamos a decir, se han un tanto retractado de la actitud que asumieron e incluso han convocado a una reunión, a un diálogo sin condiciones previas a quienes componen o a quienes dirigen ese régimen iraní, a pesar de las sanciones económicas y militares que pesan sobre ese régimen. De manera que yo pienso que eso también es algo positivo, porque del diálogo sin condiciones y sin restricciones es precisamente el espacio donde se pueden dirimir los conflictos, que de por sí es lo que se quiere. Bueno, pienso que van a surgir otras noticias, otros acontecimientos sobre este hecho. Pienso que en un futuro también podríamos abordar este tema de una manera más completa, porque como dije ahorita, tenemos la desventaja del tiempo. El tiempo en estos casos es nuestro enemigo, pero sí, pienso que podríamos hacer en un futuro otro programa para abordar otros acontecimientos y sobre todo el hecho de que Rusia y China también estén en este conflicto, que se habla poco, pero pienso que podríamos tratar ese tema de cómo la geopolítica, cómo esas potencias están utilizando esa región para disputarse la hegemonía geopolítica. Pues bien, Gilberto, ya llegamos al final de este primer programa del 2020 de Enfoque Binario. Decir que ha sido, como siempre, un placer inmenso compartir con ustedes en este espacio que siempre decimos que también es su espacio. Esperamos que ustedes siempre nos comenten, que nos sigan en las redes, que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran que se trate un tema en particular. Y reiterar también decir también, que es un placer para mí compartir con este hombre tan brillante que... Gracias, Luis. Que a veces pone a uno en aprieto, pero uno tiene que, como dicen... Olvídate que tú haces exactamente lo que uno tiene que sacar de abajo. Pero nada, señores, hasta una próxima entrega de este programa, Enfoque Binario. Gracias por acompañarnos.